Buenos días, hermanas y hermanos. Es una alegría, ¿ya? Como saludamos el Cristo que vive en mí, le saluda al Cristo que está en ustedes, ¿ya? Porque Cristo está en sus corazones, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que vivir esta experiencia que Cristo resucitado está en este tiempo de resurrección, viviendo en nuestros corazones, invitándonos a vivir esta experiencia de su amor y de su gracia. ¿Ya? Soy el padre Alejandro Áñez, misionero claretiano. Soy de acá de Santa Cruz. Cuando tuve una experiencia cuando tenía unos 13 años, más o menos, me gustaba mucho el arte, la pintura, las imágenes hechas sobre todo de madera o de barro, ¿no? De greda, y hacía muchas imágenes religiosas, ¿no? Yo sin conocer mucho, sin tener una espiritualidad todavía formada. Pero en la calle tuve una triste experiencia que alguien habló mal de la Virgen María y estaban mandando folletos en contra de la Virgen María. Y yo a mis 13 años me sentí un poco incómodo y yo digo, ¿pero quién es la Virgen María para mí? ¿No? Y digo, si para mí, ¿quién puede ser María? Si es madre de Jesús, entonces tiene que ser madre de la iglesia y madre de todos nosotros. Entonces descubrir en María los valores, los dones que Dios le ha dado en su misericordia, ¿no? Y fui descubriendo mucho en la Biblia y sobre todo, y como me gusta el arte, el dibujo, la primera imagen que vi y me impactó fue de la Virgen de Medjugorje, solo su rostro, tierno, hermoso, ¿no? Y yo ya había pintado a la Virgen de Guadalupe, a otras imágenes, pero de ella era muy difícil porque es muy sencilla, ¿no? Solo celeste y blanco, pero a la vez muy difícil de pintar, de plasmar, porque en su sencillez y en su hermosura está su grandeza, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia de unos 13 años y fui madurando, creciendo, conociendo más de Jesucristo y hasta que en mi barrio se va formando un grupo de rosario. Mi madre es parte de ese grupo, yo la acompañaba hasta ahora, más de 35 años que este grupo se reúne diariamente rezando el rosario. Ahí fui descubriendo mi vocación gracias a la oración con la Virgen María, ¿no? Entonces son experiencias muy bellas que han marcado mi vida y entro a la congregación, hablo con algún sacerdote, no conocía las congregaciones de los franciscanos, de los jesuitas, de los diocesanos, y voy directamente a Jesús Nazareno, la capilla, conocida como la capilla, y están ahí los claretianos, me recibieron, me formé en esta congregación de claretianos. Se dice claretianos para resumir el nombre, porque en realidad somos hijos del Inmaculado Corazón de María. Es decir, que María siempre ha estado en mi formación. Y cuando nosotros los claretianos nos formamos, me formé en Medellín, en Colombia, hice mis primeros votos religiosos, ¿no? Entonces una experiencia muy fuerte, marcada en la formación de María. Claret decía que María es la formadora de misioneros y nosotros nos formamos en el corazón de María. ¿Para qué? Para la misión, ¿no? Ella, dice Claret, es como una saeta que nos lanza para ser enviado a evangelizar la palabra de Dios en las misiones, ¿no? Yo vivo ahora en el norte de Potosí, en la misión quechua y aymara del norte de nuestro país, frontera así con Oruro y también con Cochabamba. Estamos más lejos de la capital de Potosí mismo y estamos más en la frontera con Oruro y Cochabamba, donde es más accesible nuestros movimientos, nuestras actividades también pastorales, ¿no? Entonces, mi formación es muy fuerte, es muy grande, es muy mariana y doy gracias a Dios, ¿no? Porque creo que ahí descubrí esta respuesta por qué se habla mal, las otras iglesias hablan mal de María. Sin embargo, María, ¿qué es? El mismo Papa Francisco, primero es mamá, ¿no? Y esa es María,
la que nos va formando, nos va guiando, nos va acompañando día a día. Me gustó la oración que hicieron ahorita, una ejaculatoria breve. Guíame, ¿cómo dijeron? Madre nuestra. Y respondieron, guíame. Esa es María, ¿no? Es una mamá que nos va formando, nos toma de la mano, nos abraza, nos da su ternura. Entonces, también dentro de mi formación hice el segundo noviciado en Santiago de Chile, donde recuerdo que hicimos los ejercicios ignacianos, que son un mes de retiro espiritual, donde ninguno, aunque éramos internacionales, éramos de Bolivia, Chile, Perú, de todos lados, sin embargo no podíamos hablar. Era un retiro de un mes sin hablar ni una sola palabra, ¿no? Entonces, al no hablar en este ejercicio, nos encontramos directamente con la palabra de Dios, le vamos dando vida desde nuestra experiencia espiritual, y entre ellas, pues, me da pesadillas, ¿no? De no hablar con nadie era desesperante, ¿no? Y entonces te da pesadillas, te da dificultades, pero tenemos la orientadora, que era una religiosa alemana, que decía, entonces está en buen paso, cuando hay pesadillas, cuando hay dificultades, es que estás haciendo un buen ejercicio espiritual. Y recuerdo que uno de los temas era también en esta época de la resurrección. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales 299 dice, ¿no? A ver, y quiero preguntarles y me respondan. Dice Ignacio de Loyola, Jesús resucitado, ¿a quién fue la primera persona que se le apareció? Aplazados todos. ¿A quién? Eso, ¿no? Según San Ignacio de Loyola, primero es a su madre, ¿no? Y eso no está escrito en el libro, ¿no? Y él recuerda y nos hace un poco tratar de hacer un ejercicio bello, ¿no? Descubramos que el resucitado, a la primera que le da el consuelo, la paz, la alegría, es a su mamá. Dice en esta historia que San Ignacio de Loyola cuenta que María, después de la muerte de Jesús, cuando pasaron 3 días, el primer día de la semana, que era domingo, se puso como siempre a hacer los quehaceres de la casa. Los apóstoles estaban tristes, con sueño, por el suelo, por todo el patio, la casa, y María está haciendo el pan, ¿no? Preparando el pan para los apóstoles, para los discípulos. Y recordaba a Jesús. Cuando era niño, Jesús comía, dice San Ignacio de Loyola, la masa todavía cruda, ¿no? Comía el pancito antes de ser horneado, la masita comía, ¿no? Y en eso ve María a Jesús resucitado, ¿no? La primera aparición de María, ve a Jesús, su hijo resucitado, que está comiendo la masita de pan antes de ser horneado, como cuando era niño. Y María le dice, ¿pero por qué haces eso? Y Jesús le dice, porque eso siempre lo aprendí desde niño, pero me lo enseñó papá, por San José, ¿no? El que tenemos acá a espalda y a la Virgen María. Qué bello, ¿no? Este poco ejemplo que les pongo es para indicarles cómo la presencia de Jesús resucitado y también de la ternura, el amor de María está en nosotros, ¿no? Y Jesús le dice a María, acompaña a mis hermanos, ¿no? Como los apóstoles, y quiérelos como me has querido a mí, fórmalos como me has formado a mí, ¿no? Qué bello es el mensaje de Jesús a su madre. Ella nos los da en la cruz como madre, pero también en la resurrección, María es madre de todos nosotros y es nuestra formadora, ¿no? Entonces, yo tenía dificultades para ir a Medjugorje, porque siempre me han invitado desde acá de Santa Cruz, y yo desde la misión decía, es muy difícil ir, dejar la misión, pedir permiso a los superiores, es complicado, ¿no? Y pasaron unos años, pero yo sigo acompañándoles virtualmente desde el norte de Potosí, rezando el rosario todos los días, ¿no? Hasta que, bueno, el año pasado, Omar Vélez de Colombia me dicen, los colombianos queremos invitarte también, ven con nosotros, hay una peregrinación en Semana Santa. Y yo digo, qué bello, puede ser Semana Santa, pero qué difícil se me pone, ¿no? Tengo que hablar a los superiores. ¿Y cómo hace la Virgen? En este mes de enero viene el superior desde Perú, desde Lima, y hablo con él.
Le digo, quisiera ir a Medjugorje a poder tener esta experiencia de peregrinación con la Gospa y un grupo de hermanos peregrinos de Colombia. Y me dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero tienes que hablar con tu superior del norte de Potosí. Uy, bueno, ella se nos ponía en trabas, ¿no? Entonces, él me aceptó, fui a el superior del norte de Potosí y me acepta también de una, ¿no? Está muy bien, pero tienes que hablar con el superior de tu comunidad, ¿no? Así de superiores en superiores. Así que voy donde mi superior de la comunidad y me dice, no hay ningún problema, ¿no? Así que es una gracia de la Virgen María. Les expreso que en Semana Santa y me dicen, bueno, vamos a buscar a alguien que te apoye en esta Semana Santa en tu labor pastoral, ¿no? Y fue una gracia, encontré muchas gracias, también encontraba muchas críticas y además, más que críticas, prejuicios de algunos compañeros, ya sean sacerdotes, algunos laicos, sobre Medjugorje, ¿no? Y no, eso nunca me desanimó. Sin embargo, eso me daba fuerza para decir, tenemos que testimoniar los mensajes de María y lo que en realidad ella, de quien nos habla, solo de Jesús. Hagan lo que Él les diga, ¿no? Entonces recordaba siempre estas palabras de María que invita a toda la iglesia, a los sacerdotes, a los laicos, a hacer como en las bodas de Caná, que lo que Jesús nos enseña, ¿no? Entonces yo vine con mucho testimonio, hablé a mis compañeros sacerdotes, la experiencia que ya he tenido en Medjugorje, ¿no? Y lo que se prejuiciaba, pues ahora ya quita todos estos prejuicios y fortalece en realidad a nuestros propios sacerdotes. En primer lugar, ¿quién nos recibe en Medjugorje? Cuando llegamos a Medjugorje, el primero que nos recibe es Aldo Cavalli, Monseñor Aldo Cavalli, que es el representante del Papa, que vive ahí mismo en Medjugorje, ¿no? Entonces les digo a mis compañeros, hay un representante del Papa. Significa que la Iglesia está dando muchos pasos bellos y llenos de amor y de pastoral en la Iglesia de Medjugorje, ¿no? Entonces está el Monseñor Aldo Cavalli, yo iba con colombianos y él ha sido nuncio apostólico de Colombia, ¿no? Entonces le pedimos su bendición general y dijo, no, a los 24 que habían, no, los voy a bendecir uno por uno y los voy a enviar, ¿no? Entonces Monseñor Aldo Cavalli después nos saludó, nos dio unos temas bellos, sobre todo de la Eucaristía. La Virgen nos motiva de Medjugorje a amar la Eucaristía, a descubrir a Jesús resucitado en cada comunión, ¿no? Por eso fue muy importante la invitación, la motivación del Monseñor Aldo Cavalli. Vemos visitas también de obispos, éramos 60 sacerdotes y como era Semana Santa, por lo menos 12.000 personas en la Eucaristía, ¿no? Qué bella experiencia ver que en Medjugorje la presencia de María en la familia, en los corazones. Se ven familias con niños cargados en los hombros pequeños, con niños de la mano, que iban a los lugares de las apariciones a orar en familia. La experiencia fue muy impactante. Veía gente que lloraba de alegría, gente que llora también, presenta a la Virgen María sus problemas. No podemos negar que hay problemas en nuestras familias y se las presentamos, ¿no? A la Gospa, a la Señora, a nuestra Madre, Madre de Jesús. Y ella nos escucha y de ahí se escuchan muchos milagros, hay muchas conversiones. De hecho, del grupo que hemos tenido había muchas conversiones. Tuve la oportunidad de confesarlos a todos, además de confesar en la parroquia de Medjugorje a tantos peregrinos de habla castellana, española, que se confiesan y realmente una confesión real, sincera y de conversión. Ha habido mucha conversión en este grupo de peregrinos y en tantos peregrinos que al encontrarnos con sacerdotes intercambiamos experiencias de uno y otros peregrinajes y que hay mucha gente que realmente se convierte al Señor por la ternura de María, ¿no? Entonces, también el obispo Cavalli nos habla de la indulgencia plenaria, ¿no? Como una iglesia mariana realmente recibe las indulgencias que el Santo Padre, Papa Francisco,
motivó desde este año de la esperanza a recibir la indulgencia plenaria en nuestras vidas y para nuestras familias, ¿no? También veo sobre todo el silencio, ¿no? En Medjugorje es son días de silencio, de oración, donde no hay niños correteando, no hay niños con celulares, hasta los niños están orando o conversando en bajito con sus hermanitos tal vez, pero con mucho respeto porque ven a sus papás orando de rodillas, ¿no? Entonces hay muchos testimonios en Medjugorje. También hay un centro. Medjugorje no solo es sacramental, las confesiones, la Eucaristía, sino obras de caridad. Hay un centro que se llama también de María, donde hay muchos drogadictos, alcohólicos, dependientes de los juegos de azar, del internet, que se han convertido. Y yo preguntaba, ¿y les acompaña algún psicólogo, algún especialista? Y me respondieron, porque hablaban muchos en latín, otros en otros idiomas, pero siempre traducidos, ¿no? Y me respondieron, el único que forma y que transforma la vida son las rodillas, porque ellos dejan sus vicios arrodillados ante el Santísimo y ante la Virgen María, pidiendo este don de la conversión. Y recuperan, ¿no? Van 2 años, 3 años que han cambiado, han dejado los vicios gracias a esta terapia que es la oración, pero de rodillas, ¿no? Humillados y también confiados en la ternura, en el amor de María y de Jesucristo, que son nuestros sanadores, ¿no? Vi mucha gente, ciertamente, con sufrimientos, con angustias, pero a los pies de María también se dejan estos problemas y hay respuesta de la Virgen, donde realmente ella toca los corazones y hay mucha conversión y hay mucha sanación, ¿no? Hay mucha crecimiento de devotos, ¿no? No es solo una devoción simple, ¿no? Sino realmente formativa, bien formada, estructurada, porque María nos va formando en la escuela de su amor, ¿no? Así que yo les invito a nosotros a seguir leyendo los mensajes, estudiándolos, para que podamos entender los mensajes de la Gospa para la Iglesia, para todos nosotros, ¿no? Realmente para mí ha sido una experiencia de conversión también, de mucha espiritualidad, de mucha entrega y sobre todo de compromiso, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere la Virgen de Medjugorje en nosotros los sacerdotes, sobre todo? O también nosotros los laicos, ¿no? Ustedes los laicos, a veces pensamos todos que ya estamos formados, que estamos convertidos, que somos santos, que no necesitamos nada más. No, al contrario, ¿no? La Virgen de Medjugorje, ¿por qué se apareció a estos 6 videntes? Porque tenía un corazón humilde, ¿no? Eran sencillos y la Virgen se aparece a la gente sencilla, con un corazón disponible para aceptar sus mensajes, ¿no? No con soberbia. A veces racionalizamos mucho o queremos todo verlo desde las teologías altas, cuando María solo nos habla y nos insiste con sus mensajes como una madre a su hijo, ¿no? Que nos invita a tomarnos de la mano de ella, caminar con ella para seguir aprendiendo de estos mensajes de Jesús, nuestro Maestro. María, entonces, nos pide a todos nosotros y sobre todo a los sacerdotes que seamos sacerdotes eucarísticos, ¿no? Qué importante que los sacerdotes amen la Eucaristía, pero también amemos a la Virgen María, ¿no? No podemos ver un sacerdote que no ame a María, ¿no? Estaríamos como huérfanos, como solos, no. Somos sacerdotes que tenemos que hablar de María, sobre todo su mensaje como Reina de la Paz. María, en este título tan bello, es teocéntrico este tema, ¿no? María, Reina de la Paz. ¿Qué significa? Que María nos trae la paz, que no significa ausencia de dificultades, de problemas, sino que la paz nos da sobre todo fortaleza de anunciar a Cristo
con todo nuestro testimonio, con toda la fuerza de nuestro amor y sobre todo nuestra coherencia de vida, a anunciar el amor de Dios en nuestros corazones, que eso nos trae paz cuando hacemos mucha oración y vivimos desde la esperanza, ¿no? Es muy bello, Medjugorje, es un testimonio muy grande ver familias enteras, jóvenes, decirles que habían 12,000 es muy poco, porque ustedes saben que hay un festival de jóvenes que son 90,000 jóvenes de todo el mundo que van a Medjugorje, ¿no? Entonces, qué bello es que la iglesia está dando pasos muy agigantados, porque realmente la Virgen María nos habla a nuestros corazones y quiere que nosotros también seamos apóstoles, hermanas, seamos apóstoles, que no es un título, no solo es una devoción, les decía. Ser apóstol significa identificarme con Jesús, ser otros Cristos en mi vida, ¿no? No solo ser superficial, sino personas realmente llenas de amor, llenas de testimonio de que Cristo vive en nosotros y que María nos acompaña y nos da sus mensajes al mundo, un mensaje de conversión, de oración, como vemos las 5 piedritas que nos ayudan realmente a crecer en el testimonio de Cristo y en el amor de María. No sé si tienen alguna pregunta, queridas hermanas, alguna preguntita. ¿Alguna inquietud sobre Medjugorje, sobre la Virgen de Medjugorje? Sobre el Monseñor Cavalli, sí se ha grabado, lo puedo compartir. ¿Ya? Al grupo del movimiento de Medjugorje, de acá de Santa Cruz, ¿ya? Y si me da su número también lo puedo compartir, ¿no? Que nos hablaba de la Eucaristía, pero también nos hablaba que Jesús tiene que ser nuestra experiencia, un enamoramiento a Jesús, ¿no? Tenemos que enamorarnos de Jesús, sobre todo que es el Hijo de Dios que nos trae la vida eterna, ¿no? Y la Virgen María sobre Jesús nos habla de la conversión sincera, porque estos tiempos últimos, nos dice María, quiere que nosotros tomemos muy en serio y en realidad nuestra conversión, ¿no? Tenemos que estar convertidos para poder recibir el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Alguien más? No se pudo dar, justamente hay una de los videntes que están ahí, pero estaba delicada de salud, ¿no? Que se había lastimado la columna, nos había invitado, pero no pudo recuperarse pronto, ¿no? Pero nos mandó los saludos y las atenciones, ¿no? Y luego hay muchos testimonios, gente que se ha convertido, matrimonios que se han convertido gracias a la Gospa, ¿no? Gracias a María, nuestra Madre, ¿no? Entonces, son millones de conversiones, de milagros, de signos de la presencia de María en todos los lugares, ¿no? Son muchos lugares donde María se apareció, está en las montañas, también cerca de la casa de uno de los videntes, y eso nos hace ver cómo María, a pesar de los sufrimientos que tuvieron los videntes, las persecuciones, las críticas, el rechazo, ellos han sabido escaparse, han sabido notar la presencia y la protección de la Virgen de Medjugorje, ¿no? Entonces también nosotros podemos ser muy criticados, muchas veces rechazados, pero tenemos que seguir luchando a ejemplo de los videntes, a amar más a la Virgen María, a aferrarnos a su ternura y a su protección, y todo va a ser superado, ¿no? Todos nuestros problemas. Bien, hermanas y hermanos, no sé si aquí. Marilu. Claro. Sí, los que rechazaron eran de acá, ¿no? De Bolivia, ¿no? Y había muchos prejuicios, sobre todo, ¿no? De que
si la iglesia había aceptado todavía los mensajes, y ahí están las respuestas que ya les he dado, ¿no? Que el dicasterio de la fe da la máxima indicación de fe para la Iglesia Católica de que los mensajes de la Virgen María sean recibidos por la Iglesia, ¿no? Y que los obispos propaguen los mensajes de la Virgen y sobre todo que los obispos también ayuden a que esta fe desde Medjugorje sea formada en nuestras parroquias, ¿no? Entonces eso es lo más bonito y ya he respondido y voy a seguir respondiendo que gracias a que no estamos solos, ¿no? No estamos abandonados, sino que la Iglesia como madre nos está acompañando en esta formación de la GOSPA que forma la Escuela de la Paz. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí. Exacto. Muy bien, yo creo que la formación vamos nosotros descubriendo cuando realmente nos abandonamos a su ternura, a su protección. Por ejemplo, orar más y mejor, ¿no? Porque no solo voy a recitar palabras, sino que tengo que orar del corazón, ¿no? Y eso me va a ayudar a encontrarme con Dios. Mi conversión empieza, hermanita, cuando nos encontramos más con Jesús, a través de la oración, a través de la Eucaristía, y eso va a transformar, te va a dar paz en primer lugar, te va a dar alegría, ¿no? Y sobre todo las ganas de poder, lo que ella nos invita, la confesión, acercarnos al confesor y decir realmente Dios está en mi corazón. La transformación no es de la noche a la mañana, pero sí no tenemos que dejar de fortalecernos en esta formación y en esta conversión, ¿no? Porque podemos volver a caer, pero María nos invita siempre a levantarnos, ¿ya? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Primero se empieza con la práctica de la oración, del encuentro con Jesús y María, para sentir realmente que ellos nos van transformando. Porque como alguien dijo, a ver, si miro al cielo, ¿qué pasará si miro mucho al cielo? Me van a nacer alitas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, miremos al cielo, ya y a la cruz, vamos a contemplar el amor, la ternura de Jesús y nos van a salir alitas, decía alguien, ¿no? Claro, vamos a cambiar de vida cuando oramos más, cuando confiamos en la presencia de María como formadora y guía nuestra, ¿no? Entonces la conversión se va dando poco a poco y se va a decir, ah, mira, en unos días era así y ahora ha cambiado, ¿no? Entonces vamos a convirtiéndonos. Realmente es un don la conversión radical, como muchos han hecho, ¿no? De hecho, en el grupo ha habido conversiones radicales fuertes, ¿no? Que me gustaría mencionarlos. Por ejemplo, parejas que se quieren comprometer ahora a casarse porque vivían en unión nomás, ¿no? Entonces, había una pareja de colombianos que estaban ahí en el grupo de peregrinos y me dijeron, prometemos casarnos, pero queremos casarnos en Santa Cruz, dicen, ¿no? Y que usted nos case. Así que miren, la conversión radical es eso, ¿no? Que María está junto a nosotros, ¿no? Entonces, si todos queremos convertirnos, hermanas y hermanos, busquemos esta conversión en estos pasos que María nos enseña. Sobre todo la oración nos va a acercar a Jesús, nos va a acercar a los mensajes de María y nos van a llenar de gozo, de alegría, ¿no? Jesús invitó a los apóstoles, hagan oración conmigo, y se durmieron, ¿no? Entonces no descubrieron esa riqueza, pero nosotros tampoco nos durmamos, sino que oremos más, porque el rosario es una gran ayuda, y María nos invita a rezar el rosario, pero que no sea un rosario monótono, ¿no? Sino un rosario en el cual podemos descubrir la intercesión de María en nuestras intenciones. Por eso es que en cada rosario presentamos una lista grande de intenciones.
porque María nos escucha y ella hace muchos milagros y seguro que podemos dar muchos testimonios cada uno de nosotros del amor de María y de su intercesión por nuestro rosario. ¿Alguna otra pregunta, hermanas? Jacqueline. Sí, yo creo que sí, yo podría apoyar, ¿no? Peregrinaciones a Medjugorje, ¿no? Porque conozco más, ¿no? Ahora que he conocido Medjugorje, conozco más, ¿no? Y estoy realmente muy emocionado, entusiasmado, y yo sí podría acompañar, ¿no? Peregrinaciones. Y he aprendido de este colombiano que tiene bastante formación, que Medjugorje, y él cuando nos invitó al grupo decía, no vamos a ir ni a Roma, ni a Fátima, solo Medjugorje. 15 días, ¿no? Y la gente comentaba a este grupo, no, pero no, porque solo Medjugorje, podríamos ir tal, incluso a algunas playas, ¿no? Como muchos quieren escaparse a las playas después, ¿no? Y fue bonito. Les decía que yo hice un mes de ejercicios ignacianos. Para mí estos 15 días han sido renovar este mes de retiro bien profundo, ¿no? Porque no hay que ir de paseo. A Medjugorje no se va de paseo, se va de peregrinación. ¿Y qué significa peregrinación? Es caminar con María hacia Jesús, ¿no? Que Él es este encuentro con Jesús. Entonces tenemos que estar preparados con confesiones, disponibles a orar todo el tiempo, ¿no? Hay mucha gente que lleva dinerito y quieren comprar joyas, quieren comprar todo, ¿no? O no es necesario. Simplemente estar ahí te va a llenar de amor cuando oras, cuando peregrinas de verdad y cuando haces lo que nos enseña la Virgen y que la iglesia, pues está junto a la iglesia, la formación de María, cuando recibes los sacramentos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar bien preparados para encontrarnos con la Virgen María, porque ella no nos invita a un paseo, no nos invita a un tour, nos invita a encontrarnos con Jesús y ella, a través de ella, pues que nos acompaña, vamos a descubrir el amor de Jesús que es misericordioso. Gracias, Jacqueline. Muy bien, solo decirles, hermanas, hermanos, que hay que orar siempre, ¿no? Yo regreso mañana muy de madrugada a la misión y me muevo, ¿no? 3 horas de viaje de un lado para otro y me encuentro, ¿no? Todos los días rezo los 4 misterios del rosario y los compañeros han visto eso, ¿no? Me han dicho, sí, nosotros te hemos visto desde tu formación rezando los rosarios. Y yo creo que eso es lo que quiere María, que nosotros podamos encontrarnos con Jesús y ella como madre es la que nos guía, la que nos acompaña y la que mejor nos puede formar para llegar a Jesús. Yo les pido a ustedes que recen con mucha fe, abramos nuestro corazón y Bolivia necesita de que este grupo de apostolado de Medjugorje se fortalezca en muchos puntos. En primer lugar, en la oración, como lo vamos haciendo, pero vamos a hacer oración no solo de palabras, sino de un encuentro con Jesús a través de María. Pero Bolivia también necesita formación, ¿no? Es importante que nuestro apostolado de Bolivia, de Santa Cruz, podamos seguir formándonos, ver la estrategia, cómo sacar documentos, folletos, que nos vayan formando. Aquí en la entrada he visto que tienen libros muy hermosos, ¿no? De hecho, están las experiencias de los papas que hablan de la Virgen de Medjugorje, como San Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco, ¿no? Hablan de Medjugorje.
Entonces es importante que nos vayamos formando para ver que los mensajes de María te hablan a ti, hablan a la iglesia y hablan al mundo. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de falta de Dios, de antivalores. Y la Virgen María nos está insistiendo en la conversión, en escuchar la palabra de Dios y vivir coherentemente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, agradezco por su invitación, Jacqueline, gracias a ustedes y deseo pues la bendición para todos ustedes. Se ponen en pie para recibir de Dios su bendición. Pero antes oramos un Padre Nuestro, un Ave María, recibiendo de Dios lo que realmente le pedimos por intercesión de la Gospa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Y la Gospa siempre nos espera.